Interesantes las reflexiones de esta conversación. Gracias a todos ustedes por su participación y este panel ha sido un buen punto de transición para pasar al tema de la tercera sesión de la jornada, el mercado de capitales como alternativa de financiamiento para la pequeña y mediana empresa, pilar del desarrollo justo. El primer conversatorio estarán los panelistas que participan, siendo ellos Magda Vázquez, superintendente delegada adjunta para el mercado de capitales, María del Mar Pizarro, representante a la Cámara en la Comisión Tercera, y Hernando Osorio, presidente de Titularice. Luis Fernando Fandiño, presidente de Alianza Valores, nos acompaña como moderador. Luis Fernando, el micrófono es todo tuyo y ayúdanos a explorar por qué en el mercado de capitales no hay dudas sobre el potencial de las pymes en nuestro país. Un placer poder estar en este foro. Muchas gracias, Jaime Humberto y Andrés, por la invitación que nos cursaron. A las panelistas y al panelista, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Yo sobre el tema que nos toca hoy hablar, sobre el mercado de capitales como alternativa de financiamiento para las pymes. Creo que pues hoy se ha hablado mucho. Creo que ha estado bastante sobrediagnosticado el tema, no solamente ahora, sino durante mucho tiempo. Y quisiera referirme a algunos aspectos concretos de cada uno en su rol, de lo que se viene trabajando para hacer realidad que las pymes puedan acceder al mercado de capitales, que ha sido una gran bandera de hace muchos años y que con esto se dinamizaría. Creo que le escuché a Germán ahora hablar sobre el tema de la formalidad. Hay algunos que son impajaritables, como el caso de la formalidad. Creo que ese es un tema que pues obviamente ayuda a que el mercado pues se profundice, etcétera. Escuchando al súper, yo coincido con el superintendente en que hay poco ahorro, por supuesto. Creo que ahí tenemos que hacer un trabajo importante, mejorar el tema de inversión. Creo que hay algunos desafíos desde el punto de vista de la oferta y de la demanda, y creo que vamos a hablar sobre ese tema de pilares de oferta y demanda hoy, de los potenciales incentivos. Pero quisiera hoy que habláramos, digamos, que tratáramos de llegar a cosas concretas sobre cómo hacer para profundizar el financiamiento de las pymes. Entonces, nada, bajo ese escenario quisiera, digamos, explorar en primera instancia una primera versión de ¿cuáles serían o que ustedes consideran los obstáculos más importantes que desde su óptica tienen las pymes para acceder al mercado de capitales? Si quieres, doctora Magda, nos ayuda. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y quisiera aprovechar para contarles un ejercicio que viene haciendo la superintendencia desde hace unos meses, donde hemos, a través de un ejercicio de escucha de las pymes, principalmente aquellas que están dando crédito a esa base de la población que todos hemos hablado, estas personas informales, a dónde llegan y dónde se financian. Si encontramos que hay unas pymes que son las que están y que tienen esa capilaridad de entrar a esas zonas inseguras que hablaban en algunas ocasiones, que tienen esa capilaridad para el señor de la venta de chocolates que hablaba el superintendente, y comenzamos a hacer un ejercicio de escucha con ellos. Y ahí varias cosas y comenzamos a materializar ese ejercicio de escucha después con otros actores, viendo la relevancia que teníamos con ellos. Principal dificultad, una serie de mitos alrededor del mercado de capitales importantes, de que esto es solo para empresas grandes, de que no pueden acceder al mercado de capitales por desconocimiento de la regulación que está aplicable, de que no conocen el mercado de capitales ni las alternativas.
Sé que el escenario es hablar de nuevas alternativas, pero me volvería un poco más atrás. Hay que primero enseñarles las que existen, y eso fue lo que comenzamos a encontrar con ellos. De esos ejercicios de escucha que han cobrado mucha relevancia en los últimos meses en la superintendencia, y dada la relevancia y la misma preocupación que nos trae a este foro, sí se determinó que pues este tema es responsabilidad de todos desde nuestro rol. Cada uno desde su rol debe asumir una responsabilidad. No podría estar más de acuerdo con lo que decía la doctora María Lorena. Esto es un tema que hay que hacer una hoja de ruta, no vamos a tener soluciones ya, pero no hemos empezado. Hay muchos diagnósticos, hay que comenzar con el hacer. Desde ese punto, viendo pues estas dificultades, la principal que determinamos era un tema de educación financiera. Educación financiera donde en algunos de los capítulos llegaban incluso la academia y algunos de los propios actores nos decían: es que no es tan fácil cuando las universidades nos invitan que los mismos actores vayamos y les contemos a las universidades cómo es el mercado de capitales. Ese tipo de cosas en las conversaciones estaban, y pues es importante, y ya lo manejaron en varias conversaciones, que desde la educación financiera comencemos a dar. Es muy complicado que estas empresas lleguen al mercado de capitales si no conocen que existe, y si nos ven lejos, y en algunos casos con sorpresa entendía que puede que algunos nos vean hasta con miedo, tanto al mercado de capitales como a las entidades que están. Entonces, la base que nosotros hemos encontrado está en el rol de educación, de que no se conoce lo que hay hoy. Entonces hay que trabajar en lo que hay hoy para poder crear nuevas alternativas, y pues ya hay nuevos actores que están trayendo nuevos productos, pero sí hay una base de educación financiera. A partir de eso, y voy a aprovechar para el espacio, la superintendencia creó en la Adjuntura para Mercado de Capitales el Grupo de Promoción y Desarrollo del Mercado de Capitales, personas con dedicación exclusiva para hacer el tema. Como les digo, estamos convencidos que hay que comenzar en el hacer, y en el hacer todos. Entonces ya está un grupo especializado que trabaja, y uno de los pilares en que está trabajando, más adelante les hablaré de los otros, es ese, de educación financiera, y con los gremios nos hemos comenzado a reunir para que vengan, gremios de cooperativas, de microfinanzas, para que vengan y conozcan qué es lo que hay, y que vean que hay una parte donde pueden levantar la mano y preguntar. Y adicionalmente pues agradecer con varios de los actores que están en este foro. Nos hemos reunido y hemos tenido la mayor receptividad para poder trabajar de la mano con la superintendencia. Pues muchas gracias. Ahora comentamos los otros temas, como usted mencionó, sobre los otros pilares que está trabajando la superintendencia para promover este mercado, lo cual celebro mucho el tema de la delegatura adjunta en relación con el mercado de capitales. Es un pilar importante para que todos los actores del mercado trabajen. Doctora María del Mar. Muchas gracias. Bueno, yo he sido pequeña y mediana empresaria, entonces conozco de primera mano la dificultad en realidad que viven las pymes en nuestro país. Entonces yo quisiera hablar de dos temas estructurales principalmente. El primero es cómo funcionan los mercados de valores. Yo creo que es normal que uno quiera invertir en aquellas digamos, acciones que son más seguras, o que generan rentabilidad más rápido, o que generan mayor rentabilidad. Pero normalmente esto no es una pequeña empresa. Un emprendimiento no nace, o sea, tiene que pasar el valle de la muerte. Un emprendimiento no nace con una alta rentabilidad, pues los hay, pero esa no es la suerte de la mayoría de nosotros los que hemos emprendido, sino que a través del tiempo, la innovación y la constancia es que generamos valor. Entonces, digamos, los mercados de valores en el mundo más o menos invierten el 15% en emprendimientos o pequeñas empresas. Sin embargo, en Colombia es mucho menos que eso. Yo la verdad no conozco qué porcentaje se invierte en pymes, pero creo que debe ser del 0.algo%, no creo que sea mayor, pero entiendo que también es, digamos, por la misma naturaleza del emprendimiento de la pequeña empresa. Ahora, en Colombia tenemos retos aún mayores en las pequeñas y medianas empresas. Primero que todo, la sobreregulación. Nosotros estamos en un país donde operar es completamente imposible. Digamos que eso lo habíamos visto
no solo en las pymes, ustedes también estaban hablando como el mercado de capitales tiene este problema, y casi que si hablamos de cualquier sector económico les va a decir que el mayor problema, el mayor obstáculo, y lo dice Fedesarrollo, lo dicen muchos think tanks, es la sobreregulación. En Colombia, por ejemplo, el 40% de nuestra industria pasa por el INVIMA, y hay registros del INVIMA que se han llegado a demorar 5 años. Yo he ido a sacar un registro en el INVIMA y creo que es la peor pesadilla por la que puede pasar un ser humano. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que abordar, digamos, desde el gobierno, desde el Estado y nosotros como congresistas, y es algo que hemos hablado mucho con el doctor Oscar Darío, es el tema de la sobreregulación. Ahora, las tasas de los créditos bancarios. Es muy difícil que una pequeña empresa pueda competir con las tasas de crédito que tiene la gran empresa o con los costos de los créditos que tiene la gran empresa. Por lo tanto, el mercado de valores, de hecho, es una gran solución. Menos mal, digamos, ahorita existe Ascenso, pero falta muchísimo más para que las pequeñas empresas pues podamos ser competitivas con la gran empresa. Y otro punto que me parece fundamental es lo que se invierte en productividad en este país. A mí me sorprendió el presupuesto de este año, tiene para el Ministerio de Industria y Comercio más o menos 1.4 billones de pesos, que es casi lo mismo que deporte, pero es que estamos hablando del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, pero quiero decir que esto no es de este gobierno, esto viene de gobiernos atrás. Nosotros somos un país con muchísimas urgencias, ¿sí? Entonces muchísimas veces es como o hacemos el colegio que se necesita en la vereda o invertimos en la industria, y creo que de pronto, como lo haría cualquier hogar o cualquier país, preferimos al no tener los recursos, porque siempre estamos como con un hueco en el bolsillo, invertir en lo urgente más que en lo importante, y esta es una dificultad estructural. Vale, muchas gracias. Hernando, para complementar esta primera parte y adentrarnos un poco más en las soluciones. Vale, primero que todo, buenas tardes para todos. Un saludo a las compañeras panelistas. Muchas gracias, Jaime, y a su bolsa por esta invitación. Mira, Luis Fernando, la realidad es que cuando nos encontramos con los empresarios, hablamos con una pequeña y una mediana empresa, casi que de manera recurrente encontramos 4 temas, y en uno coincido con Magda, y es definitivamente hay tema de educación financiera, hay un tema como de desconocimiento. Uno habla con un pequeño empresario y lo primero que le va a decir es: el mercado de capitales es una cosa como larga, eso como que es demorado, eso además es difícil, y claramente yo no pertenezco a ese mundo, o sea, yo no voy a entrar ahí, hay como un primer bloqueo. En el segundo, cuando empiezan un poquito a entender lo que pasa en el mercado de capitales, que alguien lo mencionaba, evidentemente es mucho más formal, dice: yo no tengo una compañía dedicada a hacer reportes, yo no tengo plata para montar unas áreas para que estén hablando con inversionistas, para hacer un montón de información que toca hacer para el mercado de capitales. Yo lo que sé es hacer arepas, o yo lo que sé es producir caña porque soy un cañero, y definitivamente eso también para mí es un obstáculo porque no lo he hecho y de hecho no lo quiero hacer, porque ese no es mi negocio. Luego está evidentemente la parte de costos, y eso es muy caro. Yo no tengo cómo acceder a eso, ahí pueden haber cosas, digamos, que no necesariamente es la información correcta, pero digamos lo que está en el pensamiento del empresario es muy costoso. Y si al final las 3 anteriores las sumo, y es: no tengo claridad si voy a ser exitoso en la emisión de un bono, en mi salida al mercado de capitales, pues esas 4 sumadas hacen que la realidad sea la que hoy vivimos, y que ya la comentaron en foros anteriores. 100 y pico de compañías deslistadas en los últimos 20 años, hoy quedan 60 y pico, muy pocas emisiones. O sea, lo que yo sí creo es que hay un pedazo que es desinformación, pero también creo que hay un pedazo que es realidad, y que o hacemos algo importante y tomamos decisiones de corto plazo, o la tendencia no va a cambiar y no vamos a lograr, como debe ser,
y es que el mercado de capitales sea, digamos, el canalizador de recursos de manera eficiente, no solamente para las grandes compañías, sino para la pequeña y mediana empresa. Pues muy bien. Voy a recoger algunos temas de lo que hemos tocado. Pues por supuesto que el tema de educación financiera es un tema que no solamente tiene que ver con la oferta, sino también con la demanda. En la oferta, por supuesto, usted planteó que hay algunos desafíos en relación con el conocimiento que tienen las empresas, Hernando también lo mencionó, pero también desde el lado de la demanda, ¿no? Los inversionistas, al menos lo que hemos hablado de la base de inversionistas, que hay que promover para que ellos entiendan el tipo de riesgos que están hablando. Le quería preguntar sobre los otros tres para redondear la idea y seguimos allí con el tema de cuáles son los otros aspectos que la superintendencia está haciendo para que desde el lado de la oferta puedan haber mayores emisores, y ahora hablamos algo sobre la demanda, a ver cómo promover también desde el lado del legislativo si hay algunas cosas que hacer allí para que esa hoja de ruta que hemos hablado se vuelva realidad. Claro. Primero desde el lado de la demanda, y los pilares se determinaron viendo cuáles eran los actores, pero cuáles son en realidad los actores en Colombia. Entonces, ¿quiénes en realidad son las personas que invierten? Si en realidad hay inversión, si en realidad hay inversión con riesgo en la persona de a pie. Y comenzamos a hacer esos análisis y ver en realidad los posibles emisores en una empresa donde no hay empresas grandes, o el mínimo es la participación. Pues hay que trabajar con las pequeñas y medianas empresas. Ahora, exposición de riesgo sí hay, apetito de inversión sí hay. Hay natilleras, hay cadenas, la superintendencia cierra pirámides todos los días. Una inversión de más riesgo que la pirámide creo que no existe en el país. Entonces sí pueden haber personas que están interesadas en invertir en algo que sea seguro y vigilado, porque si no, no estarían en esas pirámides hoy y no estarían perdiendo su dinero a un riesgo excesivo. Analizando esos actores fue que se definieron, y el actor es en el contexto colombiano, porque también hay que, y creo que en algunos puntos sí nos damos un poco duros. Soy optimista personal y por construcción familiar. Hay muchas cosas que se hicieron que no han dado los resultados esperados, es un tema diferente. El segundo mercado no se ha desarrollado, entonces comenzamos a mirar, pero en realidad, ¿por qué? ¿Qué es lo que nos ha hecho falta para que en realidad en el contexto colombiano no nos esté funcionando? Y pues el segundo mercado no solamente es un problema de Colombia, sino en general Latinoamérica. Entonces hemos llegado a explorar y a comenzar a trabajar, incluso no solamente, entonces tal vez tenemos que ver temas financieros, tal vez de repente necesitamos sociólogos que nos ayuden a entender los actores y salirnos de la caja, como nos dice el doctor Ferrari en algunas ocasiones, y ver si el sociólogo me comienza y me ayuda a entender por qué la persona prefiere ir a la pirámide y no prefiere venir e invertir sus recursos en el PEI. Entonces estamos haciendo toda esa serie de análisis desde los actores y el contexto colombiano. En esa medida se definieron los otros tres pilares. El segundo pilar es un tema de acompañamiento. Si bien la superintendencia sigue siendo pues el supervisor y hace la vigilancia y el cumplimiento de sus funciones, en las labores de protección al consumidor estaba muy hacia el lado del inversionista. Si algún inversionista tenía una queja contra una comisionista, pues allá lo atendíamos. Pero no era tan claro dónde levantaba la mano el posible emisor, o dónde podíamos, o cómo le preguntamos al emisor que no volvió, ¿por qué no volvió? Si era que en realidad había algo que podíamos hacer desde la superintendencia. Porque algunos productos que ha sacado la superintendencia no tienen difusión. Hay un prospecto estándar para facilitar los bonos que se ha utilizado de forma mínima. Puede ser por desconocimiento, pero entonces sí creo que todos y toda la industria ha intentado hacer muchas cosas y hemos hecho muchas cosas. No hemos logrado la efectividad por algo que está faltando y toca pues encontrar la causa. En esa medida, entonces, hay un tema de exploración donde estamos trabajando con todos los actores, revisando a ver si en realidad es que hay excesivas normas, pero hay que revisar y claramente tiene que estar equiparado el tema de supervisión con una regulación
que sea equiparable y con una información que tampoco pues pueda afectar, porque también puedo terminar vía desregulación afectando la información que pueda estar en el público. Eso requiere, le decía la doctora María Lorena, el concurso público-privado. Y yo le añadiría que en el parte privado de todos los actores, inclusive los que no participan hoy en el mercado de capitales. En ese punto de exploración estamos haciendo eso en el grupo, revisando cada una de las ideas, mirando los proyectos que ya vinieron de la misión, los proyectos que quedaron en el camino de alguna manera, y todas las alternativas que los actores están presentando para ver qué viabilidad tienen y cuáles son de solución desde interpretaciones de la superintendencia, desde circulares, desde decretos, desde leyes, y pues en la medida en que se vayan explorando, pues los iremos escalando con la subdirección de regulación, con la ORF, con las personas que haya que acudir. El otro tema es un tema de acompañamiento. Estos, y acompañado de la preocupación que también nos decían a nosotros de costos, es que ir a preguntar cualquier tema que tenga que ver con una emisión, me facturan. Así sea la pregunta más pequeñita. Entonces, de alguna manera, en la superintendencia y en este grupo se van a designar unos padrinos para estos pequeños y medianos emisores, que dentro de las funciones de la superintendencia no van a asesorar, van a acompañarlos en esos requisitos y decirle, él viene ya con su decisión de inversión, yo le puedo decir cuál es la alternativa de lo que están, cómo son los requisitos y acompañarlo en el proceso. Inclusive, y algunos actores ya hemos trabajado, ver cómo materializamos y hacemos más productivo el sandbox para el mercado de capitales. Vamos a comenzar a intentar ver cómo algunos nuevos productos que tengamos soporte, que desarrolla el mercado de capitales, podemos llevarlos al sandbox y hacer ejercicios en la arenera. Y finalmente es el tema de nuevas tecnologías. Si llegamos, Dios lo permita, a lograr todos los temas de educación, acompañamiento y exploración, si terminamos ahí, vamos a seguir en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Y pues no es la idea. Y de otro lado, en relación beneficio-costos y nuevas tecnologías, va a ser muy difícil que se atienda en el mercado de capitales a la población que hablaba de a pie. Entonces, en esas nuevas tecnologías ya hay iniciativas, ya hay entidades que están trabajando, pero de alguna manera, y me voy a permitir con un avance algo tímido, con los cuales nos vamos a acercar y a sentarnos a trabajar para ver si de repente es desde la regulación que no han podido apretar el acelerador, o es desde dónde y cómo podemos acompañarlos en estas iniciativas de tecnología y comenzar a acompañar y ver cómo las nuevas tecnologías, bien sea ideas, escuchaba esta mañana con el apalancamiento bancario, y estamos abiertos en el ejercicio de escucha a todas las alternativas, pero sí con la importancia de que esto necesita de educación exclusiva de unas personas que estén completamente separadas de la actividad de supervisión, pero que se dediquen a una preocupación de la superintendencia y de todo el mercado y atiendan a todos los actores y todas las personas que quieran llegar y sientan que de alguna manera no es fácil estar, no es fácil salir y comenzar a trabajar en esos temas. Sí, me queda una preocupación en cuanto a, desde el lado de la oferta y por supuesto del lado de la demanda, que eso pueden ser o los grandes inversionistas, ¿no? los institucionales o los inversionistas profesionales, que normalmente en estas emisiones son de tamaño relativamente pequeño. Y escuchándola sobre los 4 pilares, creo que se está atacando pues, los temas de capilaridad, por supuesto el tema del acompañamiento, conocimiento, educación financiera y exploración de normas. Pero quería preguntarle si tiene algo que decir en relación con incentivos desde el lado de la demanda para esos inversionistas que podrían, asumir parte de las emisiones que tienen las pymes. No, el ejercicio está abierto a cualquier actor. No estamos cerrados a ningún emisor ni ningún tamaño. Incluso ya tuvimos una mesa de trabajo y de escucha con los emisores actuales hoy y nos dieron una retroalimentación importante de cómo están viendo el mercado y cómo esperan y cuáles son las posibilidades de verlo. Nos hemos reunido no solo con emisores, nos hemos reunido con la bolsa, nos hemos reunido con la academia
para ver ellos desde allá cómo están viendo y cómo pueden colaborar en este objetivo. Pero el ejercicio de escucha es transversal a todos los actores y por lo que he escuchado a lo largo del día, por el mismo objetivo común de entre todos poder fortalecer el mercado de capitales. De acuerdo. Le voy a preguntar a doctora María del Mar por el tema que seguramente algunos tendrán algún comentario aquí de los panelistas en los temas de incentivos que desde el Congreso se podrían, o desde el Legislativo se podrían sacar, porque finalmente en la promoción de este mercado los incentivos, tanto la oferta como la demanda, serían valiosos. ¿Qué ambiente puede haber o cómo ve usted este tema de los incentivos, tanto la oferta como la demanda, desde la óptica? Seguramente para la próxima reforma podrían considerarlo. No, pues realmente me preocupé porque pensé que me ibas a preguntar por la reforma pensional y me empecé a mover en la silla nerviosamente, pero bueno, hablaremos de eso, espero que en los pasillos. Yo quisiera volver un momento a lo que tú decías, y es la promesa de valor, por ejemplo, de las pirámides y la promesa de valor de las pymes. Pues la promesa de valor de las pymes es muy pequeña porque es que la rentabilidad, por ejemplo, en la industria del café ha llegado a ser del 3%. La rentabilidad de mi sector, que es cosméticos y aseo, es del 10% en buenas épocas, a veces es mucho más baja. Claro, en telecomunicaciones puede llegar al 40% o en tecnología, pero realmente la rentabilidad de las pymes es pequeña, entonces pues hay un problema, pues estamos en una encrucijada porque es difícil decir, pues yo quiero invertir en una rentabilidad del 1%, pues ahí no hay muchos incentivos, y ahí es que tiene que entrar el Estado y el Legislativo a incentivar la demanda, como tú bien lo dices. Entonces, primero creo que hay que revisar el impuesto a los dividendos, digamos, eso es una tarea que creo que ya no va a hacer en estos años porque no sé quién quisiera volver a pasar prontamente por una reforma tributaria. Aquí el doctor Oscar Darío me está haciendo como por favor no, y creo que este gobierno y yo por lo menos tampoco. Pero sí tenemos el año que se viene una reforma tributaria territorial donde sería interesante ver el mercado de valores, cómo puede entrar ahí a jugar un papel para apoyar nuestra economía. Un tema muy importante que estábamos hablando con el doctor Jaime es el tema de la regulación y los decretos. Eso no es del legislativo, pero yo sí creo que nosotros, digamos, como una de nuestras mayores responsabilidades, yo creo que la ciudadanía no lo tiene claro, no es hacer leyes, es hacer control político, y nosotros tenemos que evaluar la mano con la industria cuáles son aquellos decretos y regulaciones que podemos cambiar ágilmente que están atropellando el mercado de valores en Colombia. Y por último, todo el tema de los fondos de garantías. Nosotros, por ejemplo, vemos en el estudio de la misión se habla de un caso exitoso, que es el Fondo de Fondos que se creó en México para apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Entonces, teniendo en cuenta que las pymes somos tan poco sexys para el mercado de valores, es muy importante que el Estado haga un mayor esfuerzo apoyando iniciativas como Ascenso, con los fondos nacionales de garantías. Pero vuelvo a mi conclusión de la pregunta anterior. Si nosotros invertimos 1.5 billones en el Ministerio de Industria y Comercio, o digamos, aquí lo había anotado mientras los escuchaba, el Fondo Nacional de Garantías, el presupuesto del año pasado era 1.8 billones. Yo creo que ustedes manejan como 13 veces eso al día en el mercado de valores. Entonces, si no hay un esfuerzo de capital de parte del Estado muchísimo más contundente, pues es difícil que nosotros los chiquitos y feitos entremos al mercado de valores. Muy bien, muchas gracias. Hernando, desde el lado del producto, de los productos que se pueden implementar en para que estas empresas accedan, ¿ves que hay alguna oportunidad, digamos, de todo lo que hemos venido hablando de incentivos, desde el lado de la oferta, de la demanda, el acompañamiento y direccionamiento que está dando la superintendencia en los 4 pilares? Digamos, coméntame sobre eso, ¿cómo ves tú
Mira, desde el lado de producto, volviendo a este es un mercado de todos y todos tenemos que poner desde el lado de producto, y lo voy a hablar particularmente del lado de las titularizaciones, es claramente una alternativa. Cuando uno mira el mercado colombiano e inclusive lo compara con mercados internacionales, la titularización nace en los finales de los 60 en Estados Unidos con titularizaciones hipotecarias. El mercado colombiano lo viene haciendo hace más de 20 años, pero titularizaciones pueden existir en múltiples campos. Entonces, el primero y, digamos, corto plazo son todos los otros productos de crédito que tienen las entidades, tanto vigiladas como no vigiladas, y el sector cooperativo. Entonces uno perfectamente puede titularizar, como ya ha pasado en el mercado colombiano, libranzas, que además es un producto que llega finalmente a muchas personas, pero también tarjetas de crédito, productos, digamos, de créditos de préstamos personales, factoring, facturas, bueno, un sinnúmero, todos los productos que tienen atrás un carácter crediticio, todos se pueden titularizar. Ahora, hay uno que me parece que tiene una especial importancia y es el mundo del microcrédito. Microcrédito es realmente la forma de llegar a la base de la pirámide, de realmente mover el país donde hay que moverlo en el estrato 1 y en el estrato 2. Esas compañías están sufriendo un montón por fondeo y la titularización puede ser una linda alternativa, una alternativa con la cual lleguen al mercado de capitales. Hay la posibilidad de llegar al mercado de capitales de una forma más barata que lo que hoy tienen como posibles opciones de fondearse, y ahí realmente uno llega a las poblaciones más vulnerables. Entonces creo que, digamos, como producto hay un producto distinto, alternativo, y que particularmente en la situación actual del país podría ayudar mucho, un ejemplo, en el mundo, digamos, de las microfinanzas. Ahora, todo lo que sea un contrato o un flujo futuro de dinero se puede también titularizar. Entonces, en el caso nuestro, que tenemos mucha experiencia particularmente en Centroamérica, uno dice, oiga, yo logro predecir, y este es un caso real, las matrículas de un colegio. Pues yo sé más o menos cuánta plata se va a pagar todos los meses de las matrículas. Pues uno puede perfectamente titularizar un colegio. Uno puede perfectamente titularizar un cultivo de café. Uno puede perfectamente titularizar un proyecto ganadero. O sea, todo lo que uno pueda obviamente proyectar flujos futuros, tanto en el sector privado como en el sector público, ahí está listo un nuevo, digamos, una nueva herramienta, volviendo a lo mismo de aquí todos ponemos. Creo que la titularización puede ser un camino. En el mundo público hay un decreto, existe digamos, la carretera para transitar, digamos, este proceso, decreto 1382 del 2020, uno puede titularizar el impuesto predial y en ese momento un alcalde, una alcaldesa puede utilizar esos recursos para mejoramiento urbano. Entonces, digamos que creo que volviendo a quién pone, pues acá hay un instrumento, creo que sirve, creo que ayuda mucho y es muy de corto plazo. No estoy pensando en cambiar algo y por allá un poquito en la estratosfera. Esto es ya, esto se puede hacer ya y puede impactar, digamos, a quienes queremos impactar, que es realmente las poblaciones más vulnerables. Te iba a preguntar sobre esto que acabas de comentar, y para efectos de discusión con nuestros panelistas, entonces, ¿qué desafíos ves tú? Porque hay muchos obstáculos también en esas emisiones, el tamaño, los costos, seguramente los instrumentos o vehículos que se utilizan para la titularización, etcétera. Cuéntanos, para abrir aquí la última parte de nuestro panel, cuáles serían los desafíos y miramos a ver por dónde, si se están trabajando en los diferentes estamentos. Volviendo a las pymes, a esa pequeña y mediana empresa, cuando uno sale al mercado de capitales, el mercado de capitales está, como está hoy diseñado, es para grandes montos, unas cosas muy grandototas. Oiga, yo tengo una empresa de zapatos, hermano, yo no puedo llegar allá, pues a no ser pues que yo sea la compañía más grande del país. Entonces es para grandes montos y además para muy pocos riesgos. Este es un mercado que solo compra AAA. O sea, es una cosa increíble. O sea, hay muchos mercados que uno acepta diferentes riesgos y hay regulación para poderlo hacer.
Entonces yo sí creo que para destrabar el mundo en el que estamos, que es un círculo y no crecemos, pueden haber algunas ideas. La primera, yo diría, no gravar con el impuesto a la renta los rendimientos en ese tipo de mercados. O sea, si uno tiene títulos alternativos que define efectivamente qué es eso, en qué segmentos, en qué industrias y a quiénes va a beneficiar, no debería haber un impuesto ahí, a los rendimientos. Ahora, eso finalmente le llega al gobierno, porque usted está irrigando la pequeña y la mediana empresa, esas compañías en un momento dado van a crecer y la plata va a llegar por otro lado. Ese, yo creo que es uno, y ese no gravar a todo el mundo, desde la cédula, persona que está invirtiendo, hasta el mercado profesional. Yo creo mucho en el mundo del retail, pero a punta de retail no vamos a solucionar exclusivamente el tema. Eso hay que llevar al mercado profesional, los grandes compradores, más el mercado retail, que todo el mundo tenga sus beneficios, y eso claramente nos puede dar una dinámica distinta. Lo otro es más que un incentivo, es más un direccionamiento de política. Cuando uno mira el ahorro de los colombianos en los fondos de pensiones y cesantías, puede estar mal contado 350 billones, el 1 o el 2% de esa plata direccionada, volviendo a lo mismo, a este tema alternativo, a pequeñas y medianas compañías, con un marco muy claro de dónde se debe invertir esas platas, pues uno le está metiendo 4 o 5 billones de pesos a esas empresas, cosa que hoy no sucede. Ahora lo que decía la representante es, ¿cuánta plata se invierte en las pymes? Bueno, seguro es menos que 5 billones. Entonces la pregunta es, si uno tiene un direccionamiento de vamos a invertir algo que no cambia para nada, digamos, el objetivo fundamental de un fondo de pensiones, creo que ahí también empezamos a llevarle, digamos, recursos a esas compañías que finalmente pues tienen el efecto que todos conocen en la economía. Ahí es donde están los empleados, ahí es donde está el empleo, ahí es donde se genera la demanda, ahí nadie pierde. ¿Crees que en valoración, digamos, la parte ya de valoración, algún incentivo negativo? Yo no creo que negativo, pero creo que se puede mejorar. O sea, si uno dice, vamos a armar fondos alternativos, creo que la forma de valorar un fondo alternativo es midiendo el comportamiento de ese subyacente. Entonces, no sé, por ejemplo, inmobiliario. Vamos a hacer una titularización o vamos a hacer, digamos, sí, un proyecto de mercado de capitales en inmobiliario. ¿Qué tiene que ver el inmobiliario con la curva ETS? La misma pandemia nos mostró eso. Entonces uno debería el día de mañana tener, digamos, metodologías de valoración. Si uno está en mercados alternativos, pues formas de valoración alternativas. Entonces eso se puede hacer por sectores, por tipo de activos, y no necesariamente que todo esté correlacionado exactamente igual. De hecho, lo lindo desde el lado de un inversionista es tener descorrelacionados los portafolios. Entonces, poder tener unas cosas descorrelacionadas, no necesariamente van a ser la mayoría, evidentemente serán la minoría, pero uno puede tener, digamos, una dinámica distinta. Entonces, hay incentivos fiscales, hay, digamos, incentivos desde el lado de valoración, y puede uno de alguna manera romper el círculo que hemos visto que nos trae franca caída. No le queríamos poner más trabajo a la doctora Mónica, que ya le han mencionado varios, ya tiene el cuaderno completo. Pero bueno, muchas gracias, Hernando. Para finalizar, unas notas finales y vamos recogiendo un poco los temas, doctora Magda, que se lleve usted para trabajar conjuntamente con el mercado, como hemos venido hablando todos de aquí los que están desde el lado de la oferta y por supuesto desde el legislativo también, y ver cómo trabajamos entre todos, también pues las comisionistas y los que estamos desde el lado de la demanda, cómo podemos mejorar esto y cosas prácticas. Yo complementaría el tema cultural. El tema cultural de que en algunos escenarios y algunas de las entidades hablan como que no pueden acceder y no pueden llegar, y la falta de unión de determinadas empresas. Los productos de titularización para empresas pequeñas, y lo hemos hablado, no necesariamente ir una empresa sola, pueden unirse varias y pueden llegar a productos a hacer el tema. Entonces sí, y lo otro es
viendo a quién queremos llegar, tenemos que comenzar esta mañana hablaban de productos simples, y yo le agregaría también un lenguaje simple, porque si queremos llegar a pequeñas y medianas empresas, no es el mismo lenguaje con el que tengo que comunicarme con los grandes emisores. Y lo digo porque ya nos ha pasado en los primeros talleres. Este lenguaje técnico que para todos nosotros puede ser normal y típico, ellos no lo tienen inmerso. Y en algunas conversaciones casi que toca devolverse un paso atrás a darles gestión empresarial para poder llegar a las discusiones de dónde invierten. Entonces creo que, y ahí es una responsabilidad de todos, de en realidad de alguna manera crear productos simples pensando en las personas a quien queremos llegar y hablarles con un lenguaje simple para poder llegar a esas personas y que puedan entender el mensaje que queremos llegar. No es el mismo lenguaje y no son los mismos productos los que necesitan las pequeñas y medianas empresas a lo que estamos acostumbrados a trabajar, y eso nos incluye a nosotros cuando saquemos un prospecto para un reglamento de emisión. Habrá que revisarlo. Ya en algunos países hay diferenciales en reglamentos, depende del tipo de empresa, y es un reto para todos, pero sí hay que pensar culturalmente que nos toca movernos a todos. No Sí. es el mercado en que estamos hoy el que atiende a pequeñas y medianas empresas. Sí, solo una pregunta sobre eso, y es desde el lado de la demanda, también el lenguaje tiene que ser simple, ¿cierto? Para que los inversionistas, tal vez yo dejo una reflexión aquí, me tomo el atrevimiento, en relación con todo este tema de asesoría que también pega digamos, por la cantidad de cosas que hay alrededor de eso, y que creo que el mercado necesita una simplificación, sobre todo por la capilaridad. Hoy hablaban en el panel Javier y María Lorena, especialmente Javier, que estas plataformas digitales han logrado mucha capilaridad. Ya pues creo que hablaban de 25 millones de pesos de usuarios en esas plataformas digitales, y una parte de esa población es sujeta para comprar este tipo de activos, digamos, de comprar estas, bien sea titularizaciones, emisiones, en el futuro, por supuesto, pero creo que ahí hay que revisar el tema de que del otro lado los inversionistas entiendan los riesgos, pero que sea una cosa en un lenguaje sencillo y rápido para poder, y no digamos, los que tenemos la responsabilidad de comercializar estos productos tengamos posibilidades de que ellos sean inversionistas, y ampliar la base de inversionistas. Ahí nuevamente pues tenemos la misión. Ya el tema de las licencias está completamente analizada en la misión de mercado, y creo que es un reto importante que otra vez es de largo plazo y es una discusión de todos y es sentarnos todos. Brasil lo logró con una asesoría independiente. Habrá que ver experiencias internacionales y hay que ver todas las posibilidades, pero pues claramente revisando que quedemos todos alineados otra vez, que la supervisión, la información y la apertura de los mercados tenga y cubra todos los, para no desproteger y tampoco acabar con los logros que hemos llegado hasta este momento. Pero hay que encontrar ese justo medio, y ese justo medio ya desde lo personal creo que solo se tiene escuchándonos, participando todos y viendo que cada uno desde su rol quede tranquilo en el punto medio en donde debe quedar y atendiendo a las personas de la tipología que tiene el país. Muy bien. Bueno, yo creo que hay que diferenciar como los niveles de empresas. O sea, yo creo que primero quisiera hablar de la economía popular. Nosotros tenemos más o menos 20 millones de colombianos en edad productiva, con capacidad productiva laboral. De esos se estima que más o menos 9 millones están en la economía popular. La característica de estas personas que se encuentran en la economía popular, según algunos estudios académicos, es que en el campo más o menos los ingresos son de 500.000 pesos mensuales y en la ciudad de 1 millón de pesos mensuales. ¿Esto qué quiere decir? Que la mayoría de estas personas primero están en la subsistencia, ¿sí? Porque con estos 500.000 puede que viva una persona de 4 personas. Y estas personas creo que las debe atender el Departamento de Prosperidad Social. Están en una economía de subsistencia que no tiene una vocación productiva. Sin embargo,
hay una parte de esta economía popular, la zapatería del barrio, la peluquería, que sí tiene vocación productiva, y creo que en esta se tienen que enfocar muchísimos esfuerzos del Estado. Sin embargo, siento que la empresa más o menos pequeña, grandecita y mediana queda como la clase media, ¿sí? Que queda en el sándwich. Entonces, pues es que ellos ya se pueden defender solos, y mira que los mercados de valores del mundo se han concentrado mucho en apoyar esta mediana empresa. O sea, nosotros siempre hablamos de los pequeños y de los grandes, pero de los medianos como que nos olvidamos. Pero es que los medianos son los que ya hicieron la curva de aprendizaje. Los medianos también son aquellos que están innovando, y creo que el Estado acá es fundamental, porque si nosotros miramos, por ejemplo, más o menos cuál es la tasa de tributación real de las pymes, o sea, si sumamos cotizaciones de pensiones, salud, impuestos, INVIMA, etcétera, más o menos la tasa de tributación real de una pyme está en el 98%. Eso quiere decir que le queda el 2%. ¿Para qué? Créanme que ni siquiera es para cogerlo como ganancia, para reinvertirlo. Eso quiere decir que nosotros tenemos un ecosistema empresarial que no tiene fondos ni para crecer ni para innovar. Y los pocos que lo han logrado son la empresa mediana. Y creo que ustedes tienen una responsabilidad y una posibilidad con estas empresas que muchas veces quedan en el olvido. Y son importantes también. Pues muchas gracias. Creo que hemos terminado. Yo creo que hemos barrido varios temas en cuanto a la financiación de las pymes. Recojo varios temas. Valoro mucho el esfuerzo que está haciendo la superintendencia en organizar en esos 4 pilares la posibilidad de hacer un trabajo riguroso, juicioso y ordenado para que desde la oferta se llegue a buen término con el acceso al mercado de capital. Me parece que es una iniciativa muy buena. Creo que digamos, a todos los que estamos acá presentes vamos a ser partícipes y le vamos a acompañar en el proceso, porque pues creemos que por ahí puede ser la cosa. Desde el lado del producto y de los desafíos que tienen estas empresas, creo que ya hay un camino, hay una, como usted dice, una vía trazada, y creo que ahí digamos, hay los oídos despiertos y abiertos para trabajar con la industria. Creo que ahí se plantearon un par de cosas que pueden trabajarse posteriormente, y desde el legislativo creo que la importancia, digamos, del conocimiento, etcétera, de la inversión que se puede hacer con las pymes, y alinear los incentivos que pueden en la oferta, en la demanda. Yo les agradezco mucho el tiempo que nos dedicaron, y bueno, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.